En el tutorial de hoy lo que vamos a ver es la gestión de proyectos existentes. Bien la importación de proyectos existentes a Polarion o proyectos Subversion, cómo gestionar y añadir usuarios al proyecto y cómo eliminar proyectos existentes o gestionarlos. Para hacer eso tenemos que entrar como un administrador de sistema en el proyecto. Entramos en el sistema, ¿vale? Y una vez que entramos, lo que tenemos que hacer es ir a la administración. Y dentro de la parte de administración, si estamos dentro de un proyecto, tenemos que seleccionar Global Administration, ¿vale? O la administración del repositorio global. Una vez que entramos ahí, tenemos la parte de proyectos, que es donde estamos seleccionando. Para poder dar de alta un proyecto, un repositorio de Subversion existente, lo que tendríamos que dar es la opción de Mark Project. Al dar aquí a marcar proyecto, lo que nos va a pedir, si nos vemos la pantalla, es muy similar a la que estábamos viendo cuando creábamos un proyecto. En este caso, en vez de indicar el nombre del proyecto que vamos a utilizar, lo que tenemos que hacer es seleccionar una ubicación dentro de nuestro repositorio de Subversion que queremos que se haga un proyecto. A partir de ahí seleccionamos, damos aquí a seleccionar y lo que hacemos es buscar cuál es el proyecto que nosotros queremos subir, ¿vale? A partir de ahí damos seleccionar, ¿vale? Y nos seleccionaría ese proyecto de ahí, ¿vale? Para poder gestionarlo como si fuese un proyecto, ¿vale? Una vez que lo hemos puesto aquí, ya nos va indicando, ¿vale? Y nos dice como identificador, nos pondría el nombre del proyecto que ya ha estado seleccionando y el target prefix, ¿vale? A partir de ahí, una vez que hayamos puesto target prefix, el funcionamiento es exactamente igual que el que estamos utilizando con el alta, ¿vale? Seleccionemos la plantilla, sumario, la creación, etcétera, ¿vale? La única diferencia entre uno y otro es que en el primer caso nosotros creamos un nuevo proyecto, le damos un nombre y generamos toda una estructura dentro de Subversion, y en este caso ya tenemos una estructura dentro del Subversion que vamos a generarla y crearla como si fuese un repositorio. Esto nos permite importar proyectos ya existentes al sistema. Lo siguiente que vamos a ver es la parte de gestión de usuarios. Para la parte de gestión de usuarios, ¿vale? Vamos al proyecto que estamos viendo de capacitación Polarion, ¿vale? Y a partir de ahí, si nos vamos a la parte de administración, tenemos toda la parte de gestión de usuarios. En esta parte de usuarios, si yo quisiera añadir un usuario al proyecto, simplemente le digo añadir usuario, selecciono el usuario que quiera dar de alta y aquí en este caso, por ejemplo, le puedo decir que es asignable al proyecto. Esto quiere decir que es una persona a la cual se le puede asignar tareas, ¿vale? Y si le digo finalizar, ¿vale? Me va a decir que si quiero añadir al usuario al proyecto como asignable. Si le digo aceptar, ese usuario ya ha quedado ahí dado de alta como asignable al proyecto. A partir de ahí, lo que puedo hacer es toda la parte de gestión de accesos dentro del proyecto, que es lo que puede hacer cada uno, y gestión de permisos, tal y como habíamos estado viendo en la parte de gestión de usuarios. Volviendo a la gestión de proyectos, podemos ver, hay veces que estamos trabajando y dentro de ese trabajo, ¿vale? Podemos, vamos a la parte de administración, podemos necesitar, bien, si vamos a trabajar con los repositorios, por ejemplo, y digo que quiero crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto, pues tengo aquí un listado de proyectos que se puede hacer enorme. Entonces, en este caso, lo que puedo hacer es, los proyectos que están terminados los puedo sacar de este listado sin eliminarlos. Entonces, puedo crear, o sea, puedo desmarcarlos para que no aparezcan en ese repositorio, en este listado de repositorios, pero sí están trabajando y sí siguen funcionando en Polarion. ¿Cómo desmarco un proyecto para que no aparezca en este listado?
A partir de ahí, igual donde estábamos seleccionando los proyectos, selecciono cualquiera de los proyectos, ¿vale? Pues puedo buscar, por ejemplo, este proyecto de aquí, ¿vale? Y una vez que seleccione este proyecto, lo que hago es simplemente seleccionar como desmarcar. Al seleccionar desmarcar, me dice que si quiero desmarcar el proyecto, ¿vale? Y en ese caso lo que hago es el desmarcarlo como proyecto dentro de Polarion. Sigue funcionando, sigue estando, ¿vale? Si necesitase volver a él, simplemente lo que haría es el volver, como hemos hecho antes, añadir el proyecto existente, el volverlo a marcar. Puede ser interesante en un momento determinado el mover antes el proyecto. Yo puedo tener toda mi estructura de proyectos y puedo tener un directorio de proyectos finalizados, ¿vale? Entonces yo lo que puedo hacer es mover el proyecto, digo cuál es el proyecto, dónde lo quiero llevar, ¿vale? Seleccionaría cuál es el directorio al cual yo lo quiero llevar y esto lo que me haría es mover todo el proyecto con su historial dentro de ese directorio, con lo cual podría tener un directorio dentro de mi repositorio de proyectos finalizados donde iría metiendo todos esos proyectos terminados. Al darle a siguiente, pues él automáticamente movería todo ese repositorio con su historial al sitio que habíamos hecho. Y ya finalmente lo que haríamos sería el desmarcarlo. ¿Vale? Y finalmente la última opción que vamos a ver es la de eliminar un proyecto. Eliminar, si yo le digo borrar un proyecto, esto lo que me va a hacer es borrar todo el proyecto desde el punto de vista Polarion. No me aparecería y no lo podría recuperar. Igual que cuando yo lo desmarco, puedo buscarlo y me aparece dentro de mi repositorio, dentro de Polarion, y lo podría volver a marcar como proyecto y volver a acceder a él. Si yo lo elimino, me desaparecería totalmente. Se podría llegar a recuperar en un momento determinado, ¿vale? Mediante líneas de comando, accediendo directamente al Subversion, ¿vale? Intentando recuperar la última revisión activa, ¿vale? Pero teóricamente es un proyecto, o sea, es un borrado definitivo, al menos desde el punto de vista de Polarion. ¿Vale? Con esto hemos visto todas las opciones de lo que es la gestión de proyectos de Polarion.